Buen día a todos. En este video voy a resolver la siguiente integral. Bien, en esta ocasión veamos que dentro del integrando tenemos una raíz cúbica, ¿no es cierto? Entonces cuando hacemos un cambio de variable, cuando escogemos el cambio de variable adecuado, a veces puede ayudar a que el cambio que elimine esos radicales que podrían aparecer, ¿no? Por ejemplo, acá si nosotros trabajáramos solamente con polinomios sería más sencillo, ¿no? Entonces podemos escoger, por ejemplo, este cambio de variable, aquel u, de modo que u al cubo sea igual a 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros calculamos el diferencial de u al cubo, vamos a escribir acá, que sería igual al diferencial de 1 más x al cuadrado, ¿no? El diferencial de u al cubo, que es igual, eso es la derivada de u al cubo por el diferencial de u, ¿no es cierto? Sería 3 u al cuadrado por el diferencial de u. ¿Y eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la diferencial de 1 más x al cuadrado, que esto sería igual a la derivada de 1 más x al cuadrado, que sería 2x, multiplicado por el diferencial de x, ¿cierto? Entonces, si nosotros separamos acá estas cuentas y por acá tenemos la igualdad, ¿cómo sería esto? Sería, vamos a escribir esto, reescribimos esto, si no, la integral de necesitamos hacer aparecer 2x diferencial de x para que aparezca todo esto en términos de 1, ¿cierto? Entonces acá tendríamos acá, vamos a ir separando esto así, x al cuadrado, ¿no? Raíz cúbica, vamos a escribir todo esto de modo que poco a poco identifiquemos los elementos que están apareciendo. Voy a escribir acá x diferencial de x y voy a escribir acá un 2. Ese 2 lo voy a colocar acá, digamos así, ¿no es cierto? Entonces acá, ahora ¿qué más tendríamos? Tendríamos que reconocer acá tenemos el diferencial 2x diferencial de x aparece como 3u cuadrado diferencial de 1, ¿es cierto? Es justamente lo que vamos a sustituir en esta parte. Por otro lado, notemos que u al cubo es 1 más x al cuadrado, entonces quiere decir que x al cuadrado también puede ser escrito en términos de 1, entonces yo podría, por ejemplo, por acá, vamos a colocar esto, que x al cuadrado, que sería igual a u al cubo menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ahora por otro lado, raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, ya sabemos que eso es igual a 1, ¿cierto? Entonces, tenemos todos los ingredientes para poder reescribir todo esto en términos de u, teniendo en cuenta que esta constante también puede salir. Entonces, yo podría escribir esto así como un medio. Vamos a extender esto acá. Sería un medio va a salir, ¿no?, por la integral de x al cuadrado, que sería u al cubo menos 1, y raíz cúbica de 1 más x al cuadrado sería simplemente u, y por otro lado 2x diferencial de x habíamos visto que es 3u cuadrado diferencial de u, entonces multiplicamos por 3u al cuadrado diferencial de u, ¿cierto? Entonces, si nosotros extraemos ese 3, tendríamos 3 medios. ¿De quién? De la integral de vamos, acá tenemos tenemos u al cuadrado y u a la 1 sería u al cubo. Si hacemos las cuentas, tendríamos u al cubo por u al cubo sería u a la 6 menos u al cubo, ¿no es cierto? Entonces la integral que estábamos viendo se transforma simplemente en esta integral. Ahora, si nosotros hacemos las cuentas, que tendríamos, ¿no? Sería igual a 3 medios
¿De quién? Vamos a separar estas integrales, ¿no? Sería la integral de u a la 6 diferencial de u menos la integral de u al cubo diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Esto va a ser igual a 3 medios ¿de quién? La integral de u a la 6 diferencial de u, eso sería u a la 7 sobre 7, ¿no es cierto? Vamos a ir multiplicando este 1/3 y voy a ir multiplicando acá a cada una de las integrales, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos menos 3 medios ¿de quién? De u elevado a la 4 sobre 4 más una constante, ¿no es cierto? Ahora si reescribimos esto en términos de u, esto que sería igual esto, ¿no? Sería 3 sobre 14 en términos de x, perdón, ¿no? Sería en términos de x, esto sería u es igual a raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces sería 1 más x al cuadrado raíz cúbica, que sería 1 más x al cuadrado elevado a la 1/3 y eso elevado a la 7, o sea, esto sería elevado a la 7/3 menos 3 octavos de 1 más x, que eso es u elevado al cuadrado, elevado a la 1/3, que sería multiplicado por 4, que sería 4/3 acá, ¿no es cierto? Elevado a la 4/3 más una constante, ¿no es cierto? Finalmente esa sería la integral que estaríamos calculando, ¿no? Sería la integral de x al cubo raíz cúbica de 1 más x al cuadrado diferencial de x, ¿no? Sería, ¿no? Entonces eso terminaría este ejercicio. Bien, continuamos en el siguiente video entonces.